Bienvenidos a Historias en Altavoz, un espacio creado para conocer un poquito más de la vida de los principales líderes logísticos de nuestra país. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Iván Sánchez. Él es CEO de Ranza Perú. ¿Cómo estás, Iván? Hola Katy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar un poco la entrevista conociendo un poquito más de ti, de tus inicios, de lo que conversamos. Tú te has definido como una persona que se mueve por desafíos y que te gusta mucho la competencia, pero eres un convencido de que la disciplina vence al talento. Cuéntanos cómo eres. A ver, te cuento de niño. eh, en el colegio nunca fui de los alumnos más sobresalientes. eh, Termino el colegio con varios rojos en la libreta, las libretas de colegio que teníamos. Y después, por cosas de la vida, mi hermana postula a la San Marcos, no ingresa a administración. Y ahí viene uno de lo que empiezo con la competencia, ¿no? Digo, no, yo sí tengo que postular a esa universidad y agarrarla. No tenía ni siquiera el interés de estudiar administración, solo lo hacía porque mi hermana no pudo, yo sí quería. Entonces postulé y la agarré. Pero no era lo que quería, y estaba de moda la ingeniería industrial. Entonces estudio, Pero en tu entorno, tus papás, ¿alguien estudiado o había estudiado esa carrera? no era más por el entorno. Casi toda mi familia está en el rubro de la medicina. Este, por ahí un poco que me inclinaba por la medicina, pero opté por ingeniería industrial y postulo en la misma universidad de mi hermana que estaba en la Ricardo Palma. Yo soy egresado de la Ricardo Palma de ingeniería industrial. Y cuando ya estaba en el segundo o tercer ciclo de la universidad, eh, busco a mi madre y le digo, Ma, no quiero continuar la carrera, me quiero retirar, porque prefiero trabajar por mi cuenta. Y mi madre inteligente me dice, ok, pero compláceme estudiando un ciclo más en la universidad, y ya que quieres trabajar, eh, te voy a presentar a un amigo. Ellos conocían a uno de los dueños de Comodoy, y, y esta persona pues me entrevista y me dice, entra a trabajar, soy muy amigo de tu papá. Y empecé a trabajar en Comodoy, trabajar y estudiar. Eh, y en la universidad no me iba tan bien tampoco, que ese era uno de los motivos por el cual ya no quería continuar con la carrera. Y un amigo de la universidad, le digo, oye, ayúdame a pasar una materia, estudiemos juntos, y no quiso. Me dice, no, porque mira, no consideramos que eres de los que es muy aplicado. Uy, ya. Y eso pues me incomodó bastante. Entonces empecé a trabajar y a estudiar y a mejorar las calificaciones. Nunca llegué a estar en el tercio superior, estaba de la mitad para abajo. Y empecé ya a trabajar en paralelo desde que estaba en el cuarto ciclo de la universidad. Trabajando en Comodoy, mi primer jefe, Vicente Poco, es el que me marcó la disciplina. Y ahí va un poco de lo que dices, como me has descrito, la disciplina y la competencia. Eh, Haciendo un resumen antes de entrar ya a tu vida laboral, entonces, la motivación que tú has encontrado para ir alcanzando o haciendo logros es competencia, es tu espíritu competitivo de decir, yo sí puedo hacerlo, cuando te desafían, ¿no? Es lo que te ha ido moviendo, al menos hasta ese momento de lo que me estás contando. sí, y ya te voy a contar un poco. Casi siempre en cada una de las etapas, siempre había algún desafío, y, y pues lo aceptaba y iba tras eso. Y eso es lo que a veces pasa con los jóvenes, ¿no? De hecho, mucha gente que nos ve seguramente también está en ese momento. A veces hay dificultades, de hecho la universidad, estudiar una carrera de ingeniería donde los primeros ciclos hay muchos números, hay un nivel de exigencia, hace que hay gente que diga esto no es para mí, ¿no? Que no la voy a hacer o es muy complicado, ¿no? Pero es que probablemente no encuentran la motivación para hacerlo, ¿no? Eso de que todos tenemos la capacidad de poder hacer algo es cierto, ¿no? Pero hay que tener esa motivación para encontrar esa disciplina, ¿no? Porque la disciplina cuesta, ¿no? En el caso tuyo fue pues que te fueron retando,
Tu mamá sabiamente también te dice, ¿no? Sigue un ciclo más, ¿no? Y bueno, de alguna manera se fueron presentando las cosas para que tú encuentres esa pasión y terminar la universidad. E incluso te ha dado ese espacio para que tú trabajes y estudies, ¿no? Que es mucho más complicado incluso, ¿no? Cuando estás en una carrera de ingeniería. De hecho, esa oportunidad de trabajar es la que me marcó, porque creo que muchos jóvenes entran a una carrera sin realmente saber qué es lo que genera estar o terminar la universidad siendo ingeniero, administrador o lo que sea. Y esa oportunidad pues hizo que me enamore de los fierros. Como doy, es una empresa, una metalmecánica de muebles, y ahí empezó a nacer mi pasión por la manufactura, porque yo tengo un mundo logístico combinado con la manufactura. Así que ahí, De hecho, tus inicios efectivamente son en planta, ¿no? O sea, tú empiezas a trabajar, estudiar en esta planta, me imagino al comienzo, pues, ¿no? Con todo el derecho de piso, pero tú terminas la época universitaria trabajando en Comodoy y entiendo que terminando es que terminas de jefe de la planta, ¿no? ¿Cómo fue esa transición, ese crecimiento de alguien que está estudiando y luego llega a ser una posición de liderazgo en una empresa, ¿no? mi primer jefe, bastante estricto, eh, me marca al inicio porque me decía, si bien es cierto, tú eres practicante y además recomendado, ¿Así? ¿Te lo decían así? este, Y ok. acá el horario es, entras a las 7 de la mañana y sales 6 de la tarde. Y esa era, mi rutina era, en ese horario salía para la universidad y de la universidad a mi casa a estudiar, dormir un par de horas para ir a trabajar al día siguiente. Y ahí fui en esa formación y yo decía, algún día tengo que ocupar el lugar de Vicente. Termino la universidad y al año me promueven como jefe de una de las plantas de Comodoy, y, y ahí fue uno de los primeros también retos que me puse y lo conseguí. En ese momento ser jefe de la planta de Comodoy. Solo que después eh, quiero algo más. Ya me sentía muy cómodo, no había dónde más crecer. Y me entrevisto con una persona del mundo de la salud, y me dice, usted todavía es muy joven, tiene tiempo para cambiar de carrera. La ingeniería industrial no es la carrera que se va a necesitar, deberías estudiar ingeniería de sistema. Y yo le digo, pero hoy soy ingeniero industrial, soy jefe de planta, ¿qué es Comodoy? Me dijo. Este, y eso también me volvió a mover. Entonces, justo ahí nomás aparece Ambev llegando a Perú, compra un embotellador de gaseosa, y postulo a Ambev y entró como analista de activo de giro. Este, y mis amigos empezaron a decirme, estás loco, ¿cómo vas a salir de Comodoy de tantos años, de ser jefe, a ser analista? Y encima me mandaban a provincia, a Barranca. Pues dije, no, yo tengo que trabajar en una multinacional. Acepté el desafío y empecé a moverme dentro de Ambev y pasé por todas las posiciones que habían en logística, que además salía del mundo de manufactura, de entrar recién al mundo de logística. Y ahí me moví, pasé por supervisor, área de planeamiento, parte de materiales, hasta que se construye la planta en Huachipa. eh, y ahí cuando se construye empezamos a producir Brahma. Y ya teníamos una competencia con el monstruo que era Bacus. Y ahí me nace otro desafío, porque había la guerra de la botella y, y Bacus fue a visitar a la planta de Huachipa, y las personas que llegaron, pues no nos trataron tan bien en ese momento. O sea, los de Baku fueron a visitarlos a ustedes Claro, para... porque ellos iban a comprar las botellas que ya Ambev había conseguido para empezar a producir cerveza. Eh, y en ese momento me entra otro desafío, es en algún momento yo entraré por la puerta de la planta de ATE, trabajando ahí, siendo Ambev el dueño de Bacus. Y de ahí continué mi carrera dentro de Ambev. Estuviste 9 años en Amber, desde que empiezas. 19 años, 19 años. sí. Y ahí me tocó pasar por diferentes posiciones en varios países. Eh, Uno de los últimos países que estuve fue Dominicana.
Eh, Dentro de ese paso me tocó estar en Cuba, un país bastante complicado para poder operar, y termino en Dominicana, donde estuve 5 años. Eh, Estuve a cargo, salí del mundo de logística un rato a entrar nuevamente al mundo de manufactura. Fui director de una de las cervecerías que había ahí. Coloqué 5 líneas de envasado. Tenía a cargo toda la cervecería. Y por el 2017 sale la compra de Sam Miller, que en ese momento era dueña de Bacus, y me ofrecen la posición para venir a manejar la logística en Perú. Y dije, pues Llegó mi momento. mi desafío, mi sueño se cumplió. Ajá. Este, Tenía que entrar a Bacus un 2 de enero, pero no me la aguanté y me vine un 20 de diciembre y entré por la puerta de la planta de ATE. Tal y como lo habías visualizado, así. Exacto. Luego estuve dentro de Bacus mis últimos 4 años dentro de Avinbev. Estuve a cargo de toda la logística de Bacus. Es un monstruo dentro del mercado. Bastantes aprendizajes. Tenía toda la parte de los centros de distribución. Lo dejé con 34 centros de distribución. Cuando lo tomé eran como 44. Toda la parte de los almacenes de Bacus, la parte de transporte 77 y Naviera Oriente, la parte de planeación, el proceso SNOP. Y fue una linda experiencia. Formamos con el equipo, conseguimos muchos desafíos. Muchos de los centros de distribución de Perú son referencia a nivel mundial dentro de Avinbev. Pero llegó mi momento de dar un paso para el costado. Tenía unos temas personales que atender, unos temas de salud, y tenía varios sueños que cumplir, proyectos personales. Entonces, para resumir, tus 19 años en AB InBev, tú los primeros 9 años estuviste en InBev, digamos que era una operación grande, pero digamos no era la más grande en ese momento, ¿no? Cuando viene la fusión, te mandan a República Dominicana, ¿no? A formarte, a ver planta, principalmente planta, algo de logística, ¿no? Ya regresas bien formado, digamos, a asumir ya el rol de liderazgo en Bacus, ¿no? Y justamente después de la fusión, que es un tema interesante, de hecho, porque, claro, uno va evolucionando en sus posiciones, pero también la cultura de esta empresa, una empresa fusionada, con un estilo de gestión y un estilo de liderazgo muy distinto a la que ustedes empezaban o querían tener para la empresa en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Porque, claro, yo en esos momentos, por ejemplo, yo recuerdo mucho, o sea, trabajábamos en Coca-Cola y veíamos, ¿no? Todos los equipos que tenía Bacus para gestión de activos, para gestión de almacenes, para la planificación. Es más, nosotros le decíamos a los gerentes, a los directores, ¿no? Deberíamos tener como Bacus, ¿no? Todo este claro, claro que ya era el exceso, ¿no? O sea, sí, sí lo teníamos claro, ¿no? Pero tenían una holgura para hacer gestión, ¿no? Y claro, cuando viene el cambio, fue un cambio fuerte para mucha gente, ¿no? Y a ti te toca venir ya a liderar ese momento del cambio. Gente, algunas probablemente las que se quedaron, gente nueva, ¿no? ¿Cómo fue para ti venir y asumir ese rol, ¿no? ¿Qué experiencia nos puedes compartir de eso? De hecho, yo tuve mucha suerte porque en toda mi carrera me tocó inicios de compañía, inicios o fusiones. Eh, un- Llega Ambev y compra una embotelladora, entonces Ambev me empieza a formar y me empieza a hacer también el cambio cultural de esta embotelladora. Tiempo después me toca ir a Dominicana, que fue comprada Cervecería Presidente, donde era casi un símil de Bacus. Y ahí también tocó hacer este cambio cultural. Entonces, cuando ya me toca llegar a Bacus, donde es tal cual lo describiste, eh, había muchas oficinas, mucha secretaria, mucho del estilo que hoy se ve muy poco también, valga verdad, en las compañías. Eh, una de las mayores retos que tuve en ese momento fue hacer entender a las personas que hay un nuevo modelo y que este, hay que adaptarse porque tenemos unas metas muy desafiantes de costos. Entonces
muchas personas salieron de la compañía, otras compraron el reto y empezaron a crecer en la compañía. Hoy las personas que están dirigiendo Bacus, toda la parte logística, tenían cargos de supervisores o cargos de proyectos, este, y son los que asumieron el desafío en ese momento y hoy tiene su recompensa, hoy están manejando Bacus. Entonces, ese cambio cultural fue duro, pero fue exitoso. De hecho, en todas las operaciones que ha llegado AB InBev, hace este cambio cultural y es conocido en el mundo por esa gestión de costos que hace. De hecho, es algo que se conversa en el mercado, ¿no? Bueno, algunos probablemente lo pueden criticar, algunos elogiar, ¿no? Porque, claro, uno dice, oye, ahora en Bacus hay muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes liderando los procesos que no saben qué hacer. Pero por otro lado, también es una sensación de que es una empresa que da oportunidades a un talento joven, ¿no? O sea, sin duda no van a poner también a cualquiera por ponerlo, ¿no? Han hecho un seguimiento, han formado gente, ¿no? Desde tu punto de vista, o sea, sí, de entre los positivos y negativos, ¿cree que tú lo definirías así como exitoso? O sea, el haber hecho este cambio generacional, ¿no? De involucrar a más gente joven en la gestión, ¿no? Que actualmente ahorita es la que tiene. Sí, de hecho lo hicieron conmigo, porque yo salí del mundo de manufactura y paso a un mundo logístico que no conocía. Y apostaron por mí y me formaron y hice esa línea de carrera dentro de la compañía. Entonces, lo hicieron conmigo y yo lo hice también con la mayoría de personas que estuvieron en ese momento y los que aceptaban bien, los que no aceptaban daban un paso para el costado. Pero fue creo, clave para lo que hoy viene entregando Bacus como resultados. No solo es gente joven, ¿eh? En realidad es aquellas personas que tienen talento. Ya, ok, ok. Pero digamos, toda esta etapa de cambios que ya lo venías, como tú dices, te habían estado formando por ese tipo de fusiones, este, a ti profesionalmente, ¿no? A veces a todos los líderes nos llega el momento de tener que decirle chao a una persona, ¿no? ¿Sabes qué? No cumpliste con el desempeño, ¿no? Y lamentablemente tenemos que seguir adelante. Y hubo mucho de eso en esa época tuya, ¿no? Entonces, como, ¿qué recomendación le das a un líder? Porque todos tenemos que asumir, digamos, eso, ¿no? Ese tipo de decisiones en algún momento de nuestra vida, ¿no? Para ti, digamos, ¿te afectó de alguna manera? ¿No? ¿Es algo que tú tenías claro que tenías que hacer? ¿Ya estabas muy curtido por tus experiencias pasadas? ¿Cómo fue? Porque para mucha gente de que lo vio desde afuera se vio algo, ¿no? Complicado, hasta doloroso, ¿no? Hay una de las cosas, y ahora te cuento un poco después de mi familia, pero como te conté, me tocó estar mudando mucho de país y me tocó llegar a empresas que la compañía había adquirido o estaba haciendo algún cambio. Y eso sí, sí generaba que yo descuido un poco la parte familiar y hasta mi cuidado. Eh, Casi no salía de vacaciones. Entonces, creo que sí, en ese momento para mí priorizó el tema familiar, creo que hasta de la salud. Entonces, tomé la mejor decisión. Después tuve la oportunidad de hacer estos emprendimientos que ya te voy a contar. Pero creo que si tú me preguntas un consejo ahí es, si tienes claro lo que quieres, siempre vas a tener ese miedo, pero creo que ese miedo te sirve para desafiarte más todavía. ¿Sabes? Créeme que cuando tomé la decisión de dar un paso al costado después de 19 años, mi familia me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Y tuve el apoyo de ellos y listo. Te apoyaron. Ok. Solo para rescatar, ¿no? Hay dos cosas que has ido diciendo en esta época, ¿no? El tema del propósito y tener claro tu objetivo final, ¿no? Hasta dónde. Van a haber cosas difíciles que uno va a tener que ir tomando decisiones, pero siempre pensando en el objetivo, ¿no? Y el poder de la declaración, como dices, ¿no? Y, has contado dos hechos importantes, ¿no? En el caso de Bacus, ¿no? En algún momento, sin saber que en algún momento iba a suceder, o tal vez presumiéndolo, en algún momento yo entraré por esa puerta, ¿no? Y no paraste hasta que se logró, ¿no? Igual, en el caso de tu posición en Comodoy, ¿no? En algún momento yo voy a ser jefe, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Para los profesionales, ¿no? No solamente ir ejecutando un cargo por ese momento, ¿no?
sino proyectarte siempre a algo más, ¿no? Proyectarte siempre a algo que te rete, ¿no? Y que al final esa va a ser tu motivación para ir asumiendo las cosas complicadas que se van a venir dando, ¿no? Si uno tiene claro a dónde quieres llegar, bueno, vas a tener que seguir remando, ¿no? Entonces, creo que hay 2 lecciones que se han cumplido en tu caso, ¿no? De hecho. Entonces, bueno, vamos a la parte esa, ¿no? Tú sales de Bacus después de muchos años, ¿no? Trabajando en el mundo corporativo y te viene ese espíritu emprendedor. Cuéntanos esa faceta, ¿cómo así? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? Hice 2 cosas, 3 cosas hice. De las 3, 2 siguen funcionando. Una, trabajando tantos años en el mundo de cerveza, dije, pues tengo que hacer mi cerveza. Ajá, artesanal, así, ajá, Exacto. okey, Eh, no me funcionó. Prefiero seguir comprando mi Pilsen. Este, hice el pisco. En plena pandemia conocí a un amigo que tiene un viñedo y hablábamos mucho de cómo el pisco no se ve puro y se ve solo en pisco sour, que ya es un cóctel y dejó de ser pisco. Y un poco hablábamos de la envidia que se le puede tener a un mexicano de cómo toma tequila, y un colombiano que toma aguardiente. Entonces desarrollamos un líquido que no sea tan agresivo al paladar, pero nació como eso. pero era pisco, o sea, el Es, es- destilado en nivel grado alcohólico de pisco. el pisco puede tener desde 38 a 42 grados, 8 cepas de uva. Lo que hago es maquila de un pisco acholado y lo hago solo para mi consumo, para amigos. Te debo una de las botellas. Está Este, grabado. está grabado. Este, y listo. Y lo hago, acabo de envasar hace una semana para regalar a mis amistades por fiestas. Y la segunda, mi esposa maneja una importa repuestos. Entonces, son las 3 cosas que hice de emprendimiento. Pero lo del pisco entonces lo haces más por hobby. Lo hago más por hobby. Este, me- Tenía eso siempre guardado y lo pude hacer cuando salgo. En ese momento, cuando hago el pisco, conozco un amigo australiano. En Australia producen mucho vino y él estaba interesado porque había escuchado mucho de Perú, de lo que producíamos uva. Y dentro de las conversaciones entre pisco, me invita a Australia a manejar. Él es dueño de un operador logístico, es Effecti Logistic. Y, y digo, Australia está acá a la vuelta de la esquina. Pues no podía llevarme a la familia, siempre había estado viajando con la familia y ahora pues dije, no, me tengo que ir solo. Y, y ahí tuve 3 grandes aprendizajes y retos. Las primeras cosas que me puse a pensar fue, yo de estar 19 años en AB InBev, donde yo estaba de este lado de la mesa, Ujú. donde normalmente cobrábamos a los operadores logísticos o a los proveedores que podíamos tener, a estar del otro lado de la mesa y a dar servicio, fue la primera. La segunda, un tema cultural. Eh, Desde el idioma, las costumbres de la familia australiana, separan, es bastante marcado la separación de vida laboral, vida familiar. Lo tienen bien marcado. Y ahí te voy a contar 2 casos que me pasó. Este, y lo tercero es que me fui sin la familia. Y eso de irme sin la familia, no es que estaba acá en Colombia o estaba en Claro, Dominicana, donde el claro. horario casi es el mismo, son casi 16 horas de diferencia. El único horario que podía comunicarme con mi familia era a las 6 de la mañana, cuando me iba al trabajo. Y en el camino iba charlando porque después si quería hacerlo, solo podía durante la mañana por la diferencia horaria. Porque yo cuando estaba 10 de la mañana era en Perú casi ya de noche, 7 de la noche más o menos del día anterior. O cuando acá era domingo, yo ya estaba lunes. Entonces la comunicación era muy difícil. Si me quería regresar, no era tan fácil cruzar todo el mundo, y hasta el ticket era elevado. De la parte cultural, como te digo, a mí me pasó 2 cosas.
como te digo, el australiano tiene la vida muy separada, bien marcada la parte familiar de la laboral. 2 de la tarde cerraba todo y a su casa o salía, consumen mucho vino, más que cerveza. Este, y, y yo tenía algunos clientes que en ese momento me decían, Iván, tengo un pedido, necesito sacar mercadería del almacén y no tenía cómo sacarla porque ya había cerrado todo. Y no es como de este lado del mundo donde trabajamos normalmente 8, 10, 12 horas, pues allá no. Y me tocó aprender hasta manejar montacarga. Saqué mi licencia, como saca la licencia de manejar el auto, allá tuve que hacer todos los cursos para sacar una licencia para manejar montacarga. Este, y como te digo, una vez un australiano me dice, que trabajaba dentro de mi equipo, me decía, Iván, tú exiges mucho, pero recuerda que acá no es como en tu país o en Sudamérica, que tienen una necesidad de puestos de trabajo. Si acá mañana alguien se va, lo contrata cualquiera afuera. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no vas a conseguir que mucha gente se quede más horas de lo normal. Fueron las dos experiencias que tuve marcadas viviendo allá y aprecié mucho más trabajar con peruanos. Creo que en todos los países que he estado, siempre rescato al peruano, porque somos de desafío, eh, trabajamos hasta conseguir lo que queremos. Entonces, me toca rescatar mucho eso. Que sin menospreciar, obviamente, en los países que he estado, que hay gente talentosa, pero creo que el promedio del peruano resalta. ¿Qué tal la experiencia, no? O sea, irte a vivir fuera, solo, en un lugar tan lejos, con diferencia horaria importante que dificulta la comunicación. Tu primera posición manejando un operador logístico, ¿no? Que efectivamente, como dices, toda tu experiencia había sido, digamos, como líder de la operación y en este caso liderar una operación tercerizada es distinto, ¿no? Y ahora que ya lo sabes y lo has vivido, es así. En un país diferente, con idioma diferente, con desafíos diferentes, ¿no? Llegó un momento en el que tú dijiste, obviamente no fue muy largo, pero digamos al comienzo, tú dijiste, ¿fue un error el haber venido? No. Tienes tus bajones como cualquiera. Uno fue el día de mi cumpleaños. Nadie me saludó, ni en el trabajo, y acá solo mi familia, porque el resto de mis amistades estaban 26 y mi cumpleaños es 27. Claro, diferencia de días Entonces, incluso. Ujú. pero el aprendizaje no lo cambió. Este, aprendí mucho y sin saber que iba a terminar en Ranza. Entonces, como fue como la escuelita para prepararme a venir al monstruo que es Ranza. Entonces, no me arrepiento. Sí pasaba momentos en que se extrañaba mucho la familia, me caían un par de lágrimas, este, pero creo que son de las cosas que te forman la coraza en la espalda y vas aprendiendo. No, no me Todo es un arrepiento. aprendizaje, ¿no? Y todo pasa por algo, ¿no? Como tú Todo pasa por dices, algo. fue una decisión dura, difícil, pero te formó en muchas cosas y te abrió esa posibilidad de hoy, por ejemplo, asumir este reto que acabas de asumir en Ranza, ¿no? Cuéntanos en sí cómo así empiezas en Ranza, cómo así llegas, ¿no? No sé si mientras estabas allá o llegaste acá, cómo fue esa transición y a decidir ya, ok, vamos por Ranza. Yo tenía planeado regresar a Perú porque era cumpleaños de mi hija, la mayor, cumplía 15 años, y semanas antes tuve ya el contacto de un headhunter para entrevistarme, eh, y paso a la entrevista estando en Australia. Vengo a Perú por el cumpleaños de mi hija y me toca la primera entrevista ya con Rance, con Gabriela. Y mis hijas me dicen, papá, no te vayas. Ellas justo, mi hija mayor tiene 16, la menor tiene 12 y me piden esto. Y yo digo, qué difícil ahora la decisión. Pues decido quedarme, renuncio a distancia y le digo a mi esposa que me la voy a jugar porque yo tenía ya un trabajo, acá me quedaba porque lo de Ranza era la segunda Un entrevista contacto, ajá. y me cruzo un sábado con un amigo y me dice, oye,
están necesitando alguien que trabaje en un operador logístico que se llama Velogistic, es carga de transporte refrigerada, y me entrevisto, yo me iba un viernes y me entrevisto un lunes con uno de los socios, y me contraté ese mismo día y empecé a trabajar en Velogistic, y en ese proceso termino teniendo las siguientes entrevistas dentro de Ranza e ingreso a Ranza en mayo, En el mayo 2 de de mayo este de año, este ¿no? año. Correcto. Ranza es un monstruo, estamos en 12 países, en todo el litoral de la costa del Pacífico, desde México hasta Chile. En Perú tenemos operaciones desde Tumbes hasta Tacna. En el oriente estamos en Iquitos, en Pucallpa, y Cajamarca, que tenemos un on-site. De mi llegada cambiamos el modelo, tenían 3 negocios antes, hoy Ranza tiene 6 negocios, de los cuales estoy a cargo. Es el negocio que llamamos centro de distribución, que es todo el almacenaje y distribución que sale de almacenes de Ranza. Tenemos la distribución off, que es toda la distribución que sale de almacenes de los clientes, de nuestros clientes. Creamos la operación de transporte. Trajimos una persona del mercado, se llama Ernesto, que era el que manejaba transporte 77 en Bacus. Entonces, lidera hoy la operación de transporte pesado. Tenemos una operación de frío, de fresco y congelado, es la operación que viene más creciendo dentro de Ranza. Tenemos el negocio de extractivos, que es la parte de almacenaje de repuestos de la minería, el transporte de gas y petróleo y demás necesidades de la minería. Y el último negocio es el de, llamamos negocio industrial, que es el almacenamiento de granos y fertilizantes, ya sea en piso o en silos. Son los 6 negocios que tenemos dentro de Ranza, y un lindo desafío, un pedido de Paolo de hacer esta transformación dentro de Ranza, y cuando les presento mi estrategia está basado en tres bloques. El primero es el bloque de gente. Hicimos un cambio de estructura, trajimos personas especialistas en cada uno de estos negocios que te cuento, eh, trabajando mucho, desarrollando el talento que hay dentro de Ranza, y además ahora estamos con un programa de trainee. El equipo hizo todo un video para atraer. La convocatoria va siendo un éxito. Queremos captar talentos para formar, para que sean los futuros líderes dentro de Ranza. El siguiente bloque es el de nivel de servicio. Es clave, todos los líderes vienen teniendo al cliente al medio de las decisiones que tienen que tomar. Y el último bloque es el de costos. Hicimos una reingeniería de costos, con una cultura de dueño. Si dejamos una luz prendida, la tenemos que apagar. Si podemos dejar de usar papel porque está la tecnología al lado, estamos mejorando proceso, y creo que vamos a un 50% en eso. Creo que todavía hay mucho camino en la parte de gestión de costos. Y con esto venimos haciendo la transformación de Ranza, queriendo capturar mucho más clientes. Este 2025 ya cerramos la semana pasada. Tuve una reunión con todo el equipo. No me había pasado en todo el tiempo que he estado laborando de ni siquiera de desdoblar las metas del siguiente año en diciembre. Siempre ha sido en enero o febrero. Y dije, no, ahora tiene que ser en diciembre para que todo el mundo entre desde el minuto cero, minuto uno del 2025, con el cuchillo entre los dientes para conseguir los resultados del 2025. Y esa es mi trayectoria de 24 años. Tu reto en Ranza, bueno, Ranza, todo el mundo, es uno de los principales operadores logísticos, de hecho, de los primeros más grandes que ha habido, ¿no? Ha manejado siempre buenas operaciones. Ranza, ¿no? Y entre unos cuantos siempre fueron los referentes en el tema de operadores logísticos, ¿no? Pero en los últimos años ha habido un crecimiento ya grande de operadores logísticos medianos, pequeños, algunos que han ido creciendo. Entonces, la competencia hace también pues, que los clientes se vuelvan más exigentes, ¿no? Si no me atiendes tú, me atiende el otro, ¿no? Digamos, abre esa posibilidad, es que nos exige más, bueno, a los operadores logísticos les exige más efectivamente a ir por estas tendencias, ¿no? Del customer centric, ¿no? Enfocarte realmente en las necesidades del cliente, ¿no? Y bueno, de hecho,
al haber diversificado en la cantidad de negocios que tú me dices, o sea, creo que se ve bien, ¿no? Porque realmente antes estaban muy concentrados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué espera Ranza de aquí a unos 3 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece o qué es lo que promete a sus clientes Ranza? Pero queremos ser importantes. Una de las cosas que pasaba por mi cabeza cuando di el salto de estar de este lado de la mesa al frente, cuando estás de este lado de la mesa y te ha tocado también, el, el resultado está 100% en tus manos. Tienes que vender, tú administras tus costos y de este lado dependes del resultado del cliente. Si el cliente le va muy bien, a ti te va a ir muy bien. Y por ahí es donde apuntamos. Tenemos que jugar ese papel para anticiparnos a los problemas que pueden tener los clientes, darles una estructura de costos que signifique para ellos un crecimiento, para que ellos también puedan ser competitivos frente a sus vecinos. Este, muchos de nuestros clientes, nosotros llegamos hasta el cliente de nuestro cliente, entonces intentamos dar el mejor servicio también ahí. Entregamos tecnología para poder agarrar y que nuestros clientes tengan información en tiempo real, de poder dar ese valor agregado que, si bien es cierto, hay muchos operadores hoy en el mercado, no todos consiguen entregar esto que te acabo de decir. Entonces, por ahí estamos apuntando, ese es el plan que tenemos. Tenemos un desafío de acá al 2027 que ya te lo contaré en una siguiente entrevista. Ahí está, viene la segunda parte, entonces, está bien. Bueno, de hecho, para todos los que trabajamos en logística hay muchos factores que nos ayudan a mejorar la operación y otros que no nos ayudan tanto, ¿no? Y uno de ellos es el tema del transporte, el tránsito en Lima, ¿no? Los que movemos mercadería, la logística es mover cosas, hay que llevar cosas de un lugar a otro, de la manera más eficiente y en los mejores tiempos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Bueno, Rance es un operador logístico, mueve mucha mercadería, no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Pero particularmente Lima se ha vuelto una ciudad cada vez más compleja, ¿no? ¿Cómo está afectando eso? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, ¿no? Es un buen tema, es un tema que va a traer mucho ruido, hasta por lo que puedo decir, no solo en Lima, en todo el Perú, solo nace autos todos los días. No tenemos una ley que ayude a que empecemos a mandar al depósito a vehículos, desde autos a camiones, y eso hace que cada vez sea muy complicado. Ayer me acordaba justo de esto, ayer regresé de viaje, salía del aeropuerto y del aeropuerto a mi casa fue 2 horas, porque salí 7 de la noche. Linda hora para regresar a Lima. Y ahí justo hablaba con la persona que estaba, las oportunidades que tenemos hoy, el día tiene 24 horas y por lo menos la gran mayoría de empresas mueve de día. En Australia, hasta por ley, la distribución es nocturna. Acá, por lo menos para las grandes empresas, sin mencionar ahorita nombres, tienen clientes que los podrían recibir de noche y tranquilamente podrían reducir un 30% del volumen de distribución del día a la noche. Ya con eso ayudaste a bajar el volumen de tránsito en los horarios. Pero ahí en ese punto toca hacer más, no sé, tender más puentes con los operadores que van, que reciben, ¿no? Porque, bueno, cuando veía el tema en Arca, no todos los clientes están dispuestos a armar un turno noche, porque claro, muchos de los clientes trabajan con la gente, no hay un almacén específicamente, si hablamos de un Oxxo o un supermercado, no es que tengan gente en la noche para recibir mercadería, no lo hacen en el día y por eso es que son los turnos. Entonces, poner un turno de recepción de mercadería en las noches es como que un sobrecosto o es algo que no está mapeado y solo lo hacen efectivamente en los lugares donde la ley, la municipalidad, ¿no? Te restringe, entonces solo te queda la noche. Entonces, realmente no hay una obligación de hacerlo,
¿no? Como en otros países realmente funciona porque están ya obligados y han visto además el beneficio. Pero sí, no, sí nos tocaría sentarnos en estos foros de ver de cómo hacerlo viable, porque realmente es un desgaste para todos, ¿no? O sea, a los mismos Oxxos o supermercados o estas tiendas por conveniencia, para no puntualizar en una, tienes el camión parado en la puerta del Oxxo por varios ratos, ¿no? En algunos casos hasta horas probablemente, porque el mismo chico que está atendiendo al cliente es el que te tiene que recibir, ¿no? Entonces, claro, hay que ser, probablemente es una solución realmente que nos ayudaría mucho, pero no muchos la están impulsando, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hay formas de hacerlo. Primero porque tú consumes más combustible de día que de noche. Y ahí tienes una reducción de costos. Los tiempos de atención van a ser mucho más cortos, porque tienes la noche entera para hacer esto, no tienes este ejemplo de tienda de conveniencia que hablabas. En el día tiene que atender a su proveedor, pero además tiene que atender a sus clientes. Entonces, el tiempo de atención en promedio se vuelve 10, 15, 20 minutos, cuando de noche podría ser 5. Entonces, va a haber una reducción y muchas de estas empresas grandes tienen su propia distribución. Por otro lado, tienes a los operadores también que hacen este tipo de distribución. Ambos lados seguro que tienen una reducción de costo que podría hacer ese offset al, al, al cliente final, que va a tener que hacer esta inversión de costo, porque tiene que colocar alguien que recepcione. Pero también tienes de otro lado tecnología. Hoy tú puedes colocar tecnología para dar clave de acceso al proveedor, cámaras que puedan agarrar y detectar el rostro para saber qué es la persona correcta que está ingresando. Hay formas de hacerlo. Y creo que Exacto, nuestro ¿no? papel de logísticos Es es hacer, promover eso, es hacer ese promover, ¿no? uso. Ujú. O sea, tenemos que encontrar nosotros los logísticos a través de las comunidades que hoy cada vez está creciendo más, de grupos logísticos, de poder agarrar y hacer esto realidad. Porque si no, esto solo va a empeorar. Así es, ¿no? O sea, funciona en otros lados, como tú dices, pero tiene que haber esa iniciativa de querer poner un plan en marcha. Los beneficios, los que has mencionado, o sea, son muchos, ¿no? Ahorra combustible, dejaste del vehículo es mismo, ¿no? La contaminación ambiental es más, o sea, más tiempo para en la calle, el tiempo, los clientes lo que nos demandan es tiempo, ¿no? Y justamente porque se sabe que mm, hay que siempre ponerle un plus a los tiempos de traslado de las mercaderías, que además tienes que hacerte más inventarios, o sea, por todos lados hay ahorros importantes que uno puede conseguir si el tránsito fluye de una manera más ligera, ¿no? No necesariamente la ley nos tiene que en este momento ayudar. Creo que los logísticos podríamos hacerlo sin la ley. Si la ley ayuda, creo que va a forzar a acelerar esto. Hay que empezar a promoverlo, de hecho, sí han habido, creo, iniciativas, pero como que no tienen eco, ¿no? Pero realmente es impactante. Si hoy día, por ejemplo, incluso por temas de sostenibilidad, ¿no? Que hoy día está realmente es algo que los logísticos ya tenemos en la agenda puesta, no solamente para comprar, sino efectivamente para el transporte. Tenemos que ponernos ya objetivos probablemente de mediano plazo, ¿no? Pero efectivamente hay que empezar a tomar acción sobre el tema, ¿no? Em, bueno, hay bastantes cosas que hemos ido rescatando de lo que hemos ido conversando contigo, ¿no? El hecho de, digamos, de cómo un profesional tiene que tener ambiciones, ¿no? De desarrollarse. Tienes que apuntar a algún lugar para que tu camino se haga más llevadero, por lo menos, ¿no? Porque dificultades todos vamos a tener, ¿no? De diferentes tipos, coyunturas, lo que fuese, culturales, ¿no? Pero cuando uno tiene claro el propósito, el camino va siendo más asertivo. Puede ser pesado, pero va siendo más asertivo y finalmente, ¿no? Y de hecho, en lo que has comentado, efectivamente tú lo has vivido, ¿no? Y también concuerdo mucho contigo de que la disciplina siempre va a vencer al talento. Hay mucha gente talentosa, me ha tocado trabajar con mucha gente talentosa, pero sin aspiraciones o que justamente por querer tener el talento se relaja, ¿no? Y no se pone metas claras, ¿no? Y hay gente que probablemente no es tan talentosa, pero es aplicada, va aprendiendo, pregunta, está ahí, prueba, error. Y finalmente esa es la que genera resultados, ¿no? Entonces,
Creé yo que los profesionales, ahí que los talentosos, no se confíen, porque siempre hay un disciplinado que está haciendo la tarea, ¿no? Que está haciendo la tarea, que está aprendiendo, ¿no? Y que finalmente es el que va a tener probablemente más resultados, ¿no? Creo, no solo contigo, muchos de las personas que se han sentado en esa silla han compartido ese tema, ¿no? Así que creo que la disciplina, ¿no? Y nuevamente ya respaldada por tu historia, ha hecho que la disciplina finalmente nos llega a tener logros y resultados, ¿no? Bueno, a ver, ahora quiero, hay un espacio que tenemos aquí en las entrevistas de hacerte algunas preguntas y responde lo primero que se te ocurra, ¿no? Mira, si pudieras tomarte un café con un personaje de la historia, ¿a quién escogerías y qué le preguntarías? Tengo varios. Escoge una, ¿no? No me voy a meter con la política, porque creo que puedo meter en un problema. Muy difícil ¿Sabes de quién te quiero hablar? De Fujimori, pero este, creo que sería con él. Intentaba no mencionar, pero ¿Pero qué le de- preguntarías? No, de hecho, hay mucha gente que seguramente, no porque simpatizas o no con él, ¿no? Pero estar no, sentado con alguien que ha hecho tantas cosas, buenas, malas, como la quieran calificar. fuera de lo que lo puedan calificar, no es que sea Ah, fujimorista, ¿no? Pero creo que el Perú tuvo un cambio grande con la llegada de él. Sí, sí me gustaría preguntarle qué pasó por su cabeza en ese momento que tuvo que dar la noticia de, del cierre del Congreso, donde fue el primer paso para hacer todo el cambio que hizo. ujú. ¿Qué pasaba por su cabeza? Exacto. Ok, ok, vamos a dejarle. Em, Mira, esta situación, si tuvieras que salir, te llama ahorita Paolo y te dice, ¿sabes qué, Iván? Te tienes que ir de viaje fuera del país a resolver, no sé, algún asunto y no te ha dado tiempo a ti de hablar con tu equipo, ¿no? De dejar nada encargado, pero solo que te tienes que ir. ¿A quién llamarías por teléfono y qué le dirías? Llamaría a David y le diría David, Gallardo. él ve qué operación. David llegó un mes después que yo llegué. Este, David es resultado de una práctica que tengo y que me encanta hacerla, me gusta entrevistar personas sin ningún compromiso, es solo para crecer el Conocerlos, su one networking, to one. Ujú. exacto. Y, y cuando lo entrevisté, hicimos clic y lo invité a venir a Ranza y es una de las personas que me ha estado ayudando hasta de psicólogo. Se trabaja en mi equipo y creo que lo llamaría a decirle, hay varios dentro de mi equipo, pero David es una de las personas que hemos hecho un clic y le diría que tiene la responsabilidad de hacerse cargo del kiosco. Ujú. A él le encargarías el kiosco. O sea, tu llamada sería para encargar a alguien. Ok, está bien. Bien por David, lo conozco también, así que saludos para David. Bueno, en el mundo logístico también hay una escucha, ¿no? Están la gente que habla de logística, hay gurús incluso por ahí de logística, pero a veces uno los escucha y hay algunas malas recomendaciones, así como hay buenas recomendaciones que hace la gente, hay algunas malas recomendaciones. ¿Alguna vez has escuchado una mala recomendación? En todo caso, ¿cuál consideras tú que es una mala recomendación de esas que hayas podido escuchar por allá? Nunca hay una mala. Es cómo miras el vaso siempre. Lo que sí no puedes hacer nunca es prometer y no cumplir. Quieres prometer por ganarte un cliente y no tienes montado un plan de acción para llegar a ese objetivo, mejor no lo hagas. Claro, no Creo es que, confianza, ¿no? Ujú. exacto. Creo que la palabra tiene un peso muy importante, entonces nosotros los logísticos, pues sobre todo el lado de operador, este, tienes que estar en contacto con el cliente y no puedes prometer algo que no vayas a cumplir. Claro, ¿no? Si me dices que es en este momento a tal hora, es lo que yo espero, ¿no? Del operador. O sea que eso sí sería pues un pecado, ¿no? En ese rubro, ¿no? Ok, y la última. Imagina que te dan la oportunidad de que tú puedas escribir en un panel, pues imagínate esos paneles de la Javier Prado, ¿no? Que lo ven miles de personas en el día. Te dicen,
puedes escribir el mensaje que quieras. ¿Qué mensaje pondrías en ese panel que lo van a ver muchas personas? La disciplina vence al talento. Disciplina bien Sanders, ¿no? Con resumen de la entrevista de hoy, creo que sí, hay varios ejemplos que nos has dado, así que bueno, ha sido un gusto de verdad conversar contigo, conocerte un poco más, no había tenido la oportunidad de conocerte personalmente, Iván. Y nada, bueno, aquí el público, agradecer al público que nos ha seguido hasta este momento y tus palabras finales, ¿no? Algún mensaje, algo que quieras decirle a la gente que nos está escuchando. Sí, mira, 3 cosas. La primera es para el joven o para cualquiera, una de las cosas que siempre tienen que hacer es ponerse metas, así como tenemos metas en nuestras operaciones, también tienes que ponerte metas personales al inicio de cada año y estas metas tienen que ser corto, mediano y largo plazo para poderte tener un horizonte y tú misma acompañar cuál es el avance de estas metas. No solo lo hagan por el tema profesional, el tema personal. La segunda es un tema de sal de la zona de confort y rodéate de las personas que, que te ayuden a moverte, que puedas siempre aprender algo. Me ayudó mucho. Y la tercera, repetida, pero es una verdad, eh, ser disciplinado es la clave para que uno asegure el éxito. Eh, Puedes tener mucho talento, pero si no tienes la disciplina a tu lado, siempre te vas a tropezar. Necesitas de ser disciplinado. Es eso. Te agradezco mucho, de verdad, Katy, la oportunidad y de podernos haber conocido. Sabía bastante de ti, pero fue un placer conocerte ahora en persona. Ah, gracias a ti, muy buenas recomendaciones, de hecho, así que ha sido de verdad un gusto y creo que la gente que nos ha escuchado hoy día se lleva muy buenos aprendizajes de parte tuya. Iván. Gracias. Gracias a ti. Bueno, con ustedes, gracias por seguirnos hasta este momento. Soy Katy Román desde las instalaciones de Almacenes Central Huachipa y los invito a seguirnos en las páginas de LinkedIn y de YouTube de Historias en Altavoz. Hasta la próxima.